Candeleda, en Ávila, es ahora mismo el municipio de Castilla y León más afectado por las consecuencias de la borrasca Efraín. El agua caída ha inundado algunos garajes y bajos de edificios, también ha afectado a algunas ganaderías e incluso a una residencia de ancianos. El ayuntamiento ha cortado caminos y pide precaución a sus vecinos, sobre todo en las zonas más cercanas al río. Hola, ¿qué tal? Enseguida vamos a estar allí en Candeleda para conocer la última hora, pero no es el único lugar donde viven pendientes del caudal de sus ríos. Vamos a estar también en Segovia. El Eresma ha aumentado allí su volumen y el agua discurre con una gran fuerza por la ciudad. También vamos a estar en Zamora. Y hoy además analizaremos los datos del IPC de noviembre que hemos conocido esta misma mañana. La inflación se contiene, de hecho ha bajado en España y también en Castilla y León, pero somos la segunda comunidad autónoma con una inflación más alta. Hablaremos del primer estudio científico sobre la evolución del cáncer infantil en Castilla y León a lo largo de la última década. Y ya les avanzo que hay buenos datos porque la supervivencia ha mejorado. Y en el tiempo del análisis vamos a profundizar en la Ley de Familias, que ayer recibió, ya saben, un primer visto bueno en el Consejo de Ministros. Introduce novedades como esos permisos de hasta 9 días para cuidado de familiares y de 8 semanas con hijos de hasta 8 años. Veremos qué ventajas tiene, cuál es la letra pequeña de esta norma y si se debería haber avanzado más. Aquí comienza Está Pasando. Pues lo dicho, estamos muy pendientes de la situación de algunos ríos de la comunidad que con las lluvias de los últimos días han visto aumentar su caudal. A esta hora, uno de los municipios más afectados por la borrasca Efraín es Candeleda, en Ávila. Eduardo, cuéntanos. Fíjate, Pilar, que allí en apenas 48 horas entre el lunes y el martes en Candeleda se han acumulado casi 140 litros por metro cuadrado. Esto ha dejado, como veíamos antes, calles inundadas, bajos y garajes anegados y ha afectado a la residencia de mayores, el colegio o la guardería. Estamos allí en directo con nuestro compañero Samuel Senovilla. Samuel, muy buenos días. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Ha mejorado algo? Muy buenos días desde la popularmente llamada Andalucía de Ávila, desde Candeleda, que ahora mismo se parece un poco más a Galicia, porque lleva 2 días en los que prácticamente no ha parado de llover, en los que se han recogido casi 140 litros por metro cuadrado. Y eso sí, parece que el cielo, Carlos Montesino, alcalde de este municipio, nos ha dado una tregua y todo pinta un poquito mejor. Sí, ahora mismo la situación está estable. Yo quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad, porque ahora mismo en Candeleda no hay ninguna dificultad en ese sentido, ¿no? La situación es estable y bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando, porque bueno, apunta a que va a seguir lloviendo, pero ahora mismo, como veis, podéis comprobar, la situación es estable. Me comentabas que vuestra mayor preocupación en la jornada de ayer era precisamente que se desbordase esta garganta de Santa María, algo que finalmente no ocurrió y que tranquilizó mucho a la población. Eso es, en 2019 ya nos sucedió, ¿no? Que se desbordó ahí en aquella parte de allí que estamos viendo. Y bueno, pues ayer hubo momentos en que pensábamos que si seguía cayendo tanta agua, pues se desbordaría, y tomamos algún tipo de precaución con la policía local, un poco llamando a los vecinos a esa precaución de que ellos precisamente pues no se acercasen mucho a los lugares donde había más correntía, puesto que puede ser, pues al final puede causar algún daño mayor. No hay que lamentar daños personales, sí alguno material en los caminos que rodean este pueblo y también algún garaje, la guardería municipal también se había inundado. ¿Qué daños podemos lamentar? Sí, bueno, al final los daños, yo estoy recibiendo esta mañana diversidad de llamadas de vecinos de problemas que tienen en los caminos. Sabemos que Candeleda tiene pues un término municipal muy extenso y todos los caminos se han dañado muchísimo, que ahí acudiremos a las ayudas del Ministerio para que nos eche una mano y bueno, llamo a la tranquilidad a los vecinos. No podemos arreglar todos los caminos de un día para otro e iremos poco a poco arreglando esos caminos. Hemos tenido una dificultad también ahí que ha trabajado los bomberos voluntarios y Protección Civil coordinados con la policía local en la residencia de ancianos que
en el sótano pues se vino a inundar. Y bueno, la guardería simplemente ha sido agua que ha entrado por esa intensidad de lluvia. Y luego pues básicamente también hemos tenido algún que otro problemilla en algún camino que hemos cortado. Decíamos, Carlos, la lluvia nos ha dado una pequeña tregua, aunque siga chispeando. Eso sí, se mantiene el aviso amarillo aquí en todo el sur de la provincia de Ávila por intensas lluvias. Sí, yo hablaba esta mañana con el 112 y ahí me trasladaban que seguía el nivel amarillo y que se preveía en las siguientes horas 15 litros a la hora, metro cuadrado a la hora. Y bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando. Ahora parece que está la cosa bastante estable y yo creo que va a seguir así. Al final no vamos a tener ningún altercado más. En cualquier caso, se mantienen esas recomendaciones que se hicieron desde el Ayuntamiento de Candeleda con ese bando. Sí, bueno, lo que decíamos era que la gente pues no se acercase mucho a la garganta por posibles daños humanos que pudiese haber. Nunca sabemos, en esa crecida, como está lloviendo tanto en la sierra, pues nunca sabemos hasta qué punto. Es que hay veces que miras la garganta y crece por momentos. Entonces nunca sabemos hasta qué punto puede ser un riesgo el ponerse muy cerca del agua, ¿no? Y llamábamos un poco a la precaución y bueno, pues ahora está más tranquila la garganta y bueno, pues ahora ya sí que se pueden hacer más fotografías y más vídeos, pero ayer teníamos ese bando para que precisamente pues tomasen esa precaución. Una garganta que durante el verano prácticamente no corre agua y que ahora se ha convertido en este espectáculo de la naturaleza. Sí, bueno, hay meses de verano, en agosto, que ya corre menos agua y eso, pero normalmente siempre tiene mucho caudal. Pero es verdad que ahora está saliendo, como pueden ver, en todos los documentales, telediarios y demás, porque es espectacular la correntía de la garganta y bueno, pues da lugar a muchas imágenes, muchos vídeos, pues durante todo este tiempo que la gente pues lo ve como algo espectacular, ¿no? Carlos, mis compañeros desde Valladolid te quieren hacer una pregunta, ahora te la retransmito. Samuel, me gustaría que le trasladaras al alcalde si habían vivido una situación similar en el pasado o es la primera vez que esa garganta tiene tanto volumen de agua y provoca daños en algunas de las viviendas de la localidad. Pues si quieres, antes de preguntar al alcalde, te contesto lo que nos ha contestado uno de los vecinos, y era que estaban muy tranquilos, que aquí ha habido mucha más agua en otras ocasiones, que en otras ocasiones se ha llegado a desbordar y que por lo tanto tranquilidad y disfrutar de esta garganta. ¿Así es, Carlos? Así es, la situación es bastante estable en estos momentos. Aquí se puede comprobar, hay una cosa que en Candeleda dicen los mayores, dicen Candeleda no llueve, jarrea, pero es verdad que también, aunque ha jarreado, ¿no? Candeleda tiene un suelo que drena muy bien y como podéis comprobar, lo que ayer estaba inundado o bastante lleno de agua, pues ahora mismo ya no se aprecia una gota de agua. Entonces, Candeleda, ahora mismo la situación es estable y quiero ya hacer un llamamiento a la tranquilidad. ¿Cuándo fue la última gran crecida que tuvo esta garganta? En 2019. En 2019 a la noche, alrededor de las 3 de la mañana, aquí estuve yo presente y bueno, pues se desbordó por aquella parte la garganta y bueno, pues vino por esta otra parte y algunos garajes pues se vieron inundados. Pero bueno, desde entonces no ha llovido así tanto. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues eso, ya un llamamiento a la tranquilidad. Pues nosotros vamos a seguir aquí muy atentos del cielo, pero yo creo que también ha llegado el momento de con tranquilidad disfrutar de esta garganta y de este espectáculo aquí en las faldas de la Sierra de Gredos. Bueno, pues ahora es lo que toca. Gracias, Samuel, y gracias también al alcalde. Ya ven que la tranquilidad vuelve poco a poco a la localidad de Candeleda, hasta Ávila. En Segovia, el río Eresma sigue en situación de alarma, pero ha bajado de nivel rojo a naranja, Eduardo. Y según la Confederación Hidrográfica del Duero, Pilar, la tendencia va a continuar así, bajando. El nivel ya ha bajado de los 2,5 metros y el caudal también se ha reducido ya hasta los 30 metros cúbicos por segundo. Vamos a comprobar cómo afecta a su paso por Segovia capital. Mariví Domínguez, ¿cómo están allí las cosas? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí en la provincia de Segovia ahora la única estación de aforo que está en situación de alarma es la del río Riaza en la localidad de Languilla, al nordeste de la provincia. Ha sido esa zona la que ha registrado más problemas esta pasada noche, con carreteras inundadas que ya han sido abiertas al tráfico con normalidad. Y aquí en Segovia capital se mantiene la alarma, como decíais, ha entrado en nivel moderado en el río Eresma. A su paso por esta Alameda del Parral podemos comprobar la fuerza con la que baja el agua, aunque desde la pasada medianoche ha empezado a bajar tanto el nivel como el caudal. En el día de ayer se registraron más de 40 litros por metro cuadrado en Segovia. Ha sido el día de un mes de diciembre que más ha llovido desde 1989. Y para conocer cómo ha afectado, estamos con el concejal de Obras y Servicios de Segovia, Miguel Merino. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cuál ha sido la situación más complicada que hemos vivido en el día de ayer y cómo estamos ahora? Bueno, fundamentalmente fue por la tarde, ¿no? Afortunadamente las comunicaciones con la presidenta de la Confederación, tanto por parte de la alcaldía como directamente conmigo, fueron tremendamente fluidas para organizar todo. Ya llevábamos unos días preparando sobre todo la gestión de este incremento de precipitaciones a lo largo de toda la ciudad, cuyo sistema de saneamiento ha funcionado perfectamente, salvo en cuestiones muy puntuales. Ayer alcanzábamos o superábamos los 37 metros cúbicos por segundo en este punto del Eresma, y hoy, después de pasar esta noche, ya hemos bajado hasta los 26. Circunstancia que nos da cierto respiro, aunque ayer todavía teníamos algo de margen para poder soportar y prevenir daños, especialmente en la Casa de la Moneda y a lo largo del cauce. Es verdad que el Ayuntamiento ha realizado varias obras durante el último año para abrir ojos que estaban anegados, ojos de los puentes que cruzan este valle del Eresma, para tratar de mejorar su capacidad y su funcionamiento hidráulico. Justo detrás de nosotros está la Casa de la Moneda. Aquí, cuando se declaran estas situaciones de alarma, siempre se pone en marcha un sistema de achique preventivo, ¿verdad?, para que el agua no entre en el monumento. Tenemos que interiorizar los segovianos y segovianas que la Casa de la Moneda es un ingenio tecnológico, pero que se hizo para ser inundado, para que las ruedas y la maquinaria de acuñar moneda se inundaran para poder funcionar. Por lo tanto, hay determinadas zonas de la Casa de la Moneda que son practicables a esa inundación, pero hay otra serie de edificaciones y construcciones que hay que tratar de proteger, y para ello tenemos, como bien has comentado, un protocolo que ya desde por la mañana de ayer empezó a funcionar con 4 bombas de achique y que fue controlando y desviando a modo de bypass las infraestructuras más críticas de este patrimonio. El sendero que nos lleva desde aquí hasta los pies del Alcázar sí ha registrado desbordamiento del río en la tarde de ayer. ¿Se ha normalizado la situación? Sí, hubo desbordamiento, pero no hubo daños. Igual que en este punto tan bajo del colector que transcurre paralelo al río y que recoge todas las aguas residuales y pluviales de la ciudad, ha habido determinados aliviaderos que se han puesto en marcha, pero desde un punto de vista técnico, para eso están, para que en estos momentos de pico de gestión de pluviométrica pues se puedan poner en funcionamiento y no revienten las tuberías. Hoy ha vuelto a lucir el sol, se rebaja el caudal, se rebaja la situación de alarma, pero hay previsión de lluvias. ¿Cómo se prevén los próximos días? Bueno, se prevén lluvias no tan intensas como las que hemos tenido estos últimos días. Si bien es cierto que hemos pasado de una situación de sequía, que es verdad que la principal presa que abastece Segovia, el Pontón, ya llevamos unas semanas que está al 100%, sin embargo tenemos otra complementaria, Puente Alta, que todavía está por debajo del 70%. Entonces, es algo contradictorio, ¿no?, la situación que vivimos, por un lado de inquietud por el tema del abastecimiento de determinadas zonas de la ciudad y periféricas, y por otro lado la gestión sobrevenida de tanta capacidad de agua. En principio no esperamos grandes avenidas tan importantes para los próximos días, pero esto es imprevisible, habrá que ir viendo poco a poco y sobre todo gestionarlo y anticiparlo con los procedimientos que tenemos. Miguel, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a vosotros. Pues esto es todo desde Segovia. Se mantiene la situación de vigilancia tanto en la capital como aguas abajo. En el curso medio del Eresma es cuando empieza a notarse ahora el incremento del caudal en la zona de Bernardos y más adelante en Coca.
Pendientes también, Mariby, de ese nivel rojo de alerta del río Languilla a su paso por Riaza. Gracias y muy buenos días. Y el paso de la borrasca Efraín también ha dejado fuertes lluvias en la provincia de Zamora, Pilar. Sí, allí se han registrado inundaciones y arrastres de tierra en diferentes puntos que han provocado incidencias y cortes en algunas carreteras. En Arquillinos, a media hora de Zamora, está Pablo Carretero. ¿Cómo ha afectado, Pablo, allí la subida del río Salado? Bueno, pues como bien dices, es Arquillinos, está a apenas unos 20 kilómetros de la capital de la provincia de Zamora, y es que ha sido sobre todo en la provincia donde se están provocando los mayores problemas de esta lluvia, de este temporal. En cualquier caso, recordemos que ayer por la tarde este fue uno de los puntos clave, concretamente en la carretera que tenemos al lado, porque aquí es la que une a Torres del Carrizal con Cerecinos, tuvo que ser cortada ayer alrededor de las 7:30 de la tarde. Es uno de los muchos problemas que ha habido en esta provincia, y hay otros, como comentabas, por ejemplo, arrastres de tierra ha habido en Carvajales de Alba, y también sobre todo ha habido mucha vigilancia por las balsas de agua que se forman en las carreteras, como por ejemplo aquí también una cercana, en la carretera de Cubillos a Moreruela de los Infanzones. En cualquier caso, desde la Junta de Castilla y León nos han puesto el ojo en los incendios de este verano, y es que ahora Zamora está luchando contra los elementos, primero el fuego, ahora el agua, y es que el agua puede arrastrar cenizas a los ríos, y se ha hecho también unas mediciones que por ahora, aunque va a tener que continuar la vigilancia, por ahora son correctos. En cualquier caso, eso nos lo han comentado desde la Junta de Castilla y León. La Diputación de Zamora ha estado trabajando, concretamente en la carretera que le estábamos comentando hace unos minutos, ha estado trabajando durante toda esta mañana, y en otros puntos de la provincia, como por ejemplo también en el Maderal, donde han tenido que también retirar árboles, retirar ramas caídas a la carretera. En cualquier caso, son solamente algunas de las incidencias que hemos tenido aquí en la provincia, y es que desde la subdelegación del Gobierno también nos comentaban algunas que ocurrían cerca de la capital de la provincia, por ejemplo en San Marcial, donde el agua llegaba hasta 10 viviendas en total en este punto, y también en Pasariegos, en otra localidad de aquí de la provincia de Zamora, el agua obligaba a unos vecinos a mantenerse en una nave, no podían volver a trabajar, no podían volver en sus respectivos vehículos, porque también había agua embalsada. Recordemos, por ahora la situación esta mañana es de tranquilidad, pero al igual que en otras provincias, como hemos visto, de vigilancia y estar atentos. Pues esa es la última hora. Gracias, Pablo, en directo desde Arquillinos, a 20 minutos de la capital zamorana. Pendientes también de cómo evoluciona allí el caudal de los ríos y sus consecuencias en carreteras, corrimientos de piedras y también en esa ceniza después de los incendios de este verano. Por lo demás, en el plano económico, la subida de los precios sigue moderándose, aunque Castilla y León registró en noviembre la segunda mayor inflación de todo el país. Estos que van a ver son los datos del IPC de noviembre, que han salido publicados esta misma mañana. La tasa de variación anual se situó en España en el 6,8%. Son 5 décimas menos que el mes anterior, octubre. En Castilla y León ven que también bajó, se fijó en el 7,8%, son 3 décimas menos que en octubre, pero sigue siendo, como decíamos, la segunda tasa de inflación más alta del país después de Castilla-La Mancha. Y esa que ven ahí es la evolución del IPC nacional desde su máximo en julio. Las razones de este último descenso en noviembre son el precio de la vivienda, que bajó un 1%, el transporte por la bajada de precios de los carburantes, o la hostelería, que se encareció menos que en el mes de octubre. En el aumento de los precios ha influido la ropa y el calzado y los alimentos y bebidas sin alcohol. Destaca, por ejemplo, el precio de la leche, el queso, los huevos, los aceites y la carne. La línea de abajo, de color naranja, es la de la inflación subyacente, la que no incluye alimentos frescos, y esa aumentó una décima hasta el 6,3% en el mes de noviembre. Y hoy tenemos más datos que ofrecerles, en este caso esperanzadores para los niños con cáncer y sus familias aquí en Castilla y León. La supervivencia de estos pequeños pacientes mejora, y así lo demuestra el primer estudio científico de la evolución del cáncer infantil en nuestra comunidad autónoma. Rufino Álamo es técnico de registro de población de tumores infantiles de Castilla y León. Rufino, muy buenos días. Hola, buenos días. Rufino, con los datos de la última década de este primer estudio científico, ya sabemos que, por ejemplo, el 80% de los niños con cáncer sigue vivo después de 5 años. Es un buen dato, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya podemos disponer de datos propios en los cuales tenemos ya conocimiento y caracterizado lo que está ocurriendo con los cánceres en la población menor de 15 años en nuestra comunidad autónoma. Y como bien ha apuntado, efectivamente, los datos nos indican que la supervivencia transcurridos 5 años para el grupo de población que hemos estudiado desde el año 2010 hasta el año 2020 nos está permitiendo decir que la supervivencia está al límite de ese 80%, 79,6%. Es un buen dato y ha mejorado, ¿no? El gran titular es que mejora la supervivencia. Rufino, ¿qué más conclusiones se extraen de este primer estudio científico que abarca una década de estudio de los tumores infantiles? Bueno, para nosotros lo más importante es que disponemos de un sistema de información que es sólido, que es robusto, es de calidad, que nos ha permitido que la Red Europea de Registros de Cáncer lo hayan integrado precisamente ya como un sistema de información dentro de los que se incluyen en los europeos, por cumplir con todos los estándares de calidad que tienen. Ese es para nosotros un motivo de satisfacción, y también poner de manifiesto el hecho de que este registro es fruto de un trabajo largo y complicado en el cual hay muchos agentes implicados. Nosotros trabajamos en el ámbito de la salud pública recogiendo esa información, pero hay un montón de profesionales en el ámbito asistencial. En cada uno de los hospitales de la red SACIL hay un oncopediatra, que es el que tiene la responsabilidad de coordinar la comunicación de casos, pero además también contamos con la colaboración inestimable de las asociaciones de pacientes que se ocupan de forma específica de la atención a los familiares y a los enfermos por tumores infantiles, la asociación PINFA, ¿no? Esto, junto con la recogida desde los datos de todos los sistemas de información del ámbito asistencial, nos está permitiendo pues disponer, como indico, ser una de las pocas comunidades en el ámbito nacional que pueden presumir de disponer de un sistema de información de calidad a través del cual poder conocer cuál es la incidencia, es decir, qué tipos de tumores son los que tenemos, a qué grupos de población afectan unos y otros tumores, y ya transcurrido este largo periodo de tiempo, empezar a estimar la supervivencia de estos tumores. Es evidente que nuestros datos bueno, pues nos permiten ya disponer de una herramienta fundamental tanto en la planificación como en la asistencia a la hora de abordar este conjunto de problemas de enfermedades, ¿no? Rufino, un estudio también revela que en Castilla y León se han detectado en estos 10 años pues unos 53 casos de tumores infantiles nuevos en Castilla y León. Se detectan a la edad de 7 años de media. Como decía, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Qué conclusiones se pueden sacar a tenor de esos datos? Bueno, pues claro, tan solo cuando ha transcurrido este periodo de tiempo, esto arrancaba en el año 2010 con la publicación de una orden que establecía la necesidad de recoger este tipo de información. Y las variaciones anuales pues se observan de un año al siguiente, ¿no? Es decir, el hecho de que un caso se diagnostique a finales de diciembre o a primeros de enero determina que las variaciones interanuales puedan ser pues en ocasiones pues ciertamente importantes cuando estamos hablando de esos 53 casos de tumores infantiles por año, de los cuales 46,5 de media en este periodo son malignos, porque el registro incorpora también tumores de comportamiento benigno o tumores in situ de determinadas localizaciones. Y esto es lo que nos permite, pues eso, ver la evolución y tendencia de esta patología, que es muy específica, señalando que queda de manifiesto que los tumores más prevalentes son los del sistema nervioso central, seguido de las leucemias y los linfomas, a pesar de que esa incidencia varía entre niños y niñas en los dos últimos grupos de patologías, de manera que en los niños es más frecuente los linfomas, mientras que en las niñas es más frecuente las leucemias. Y del mismo modo, pues en lo que tiene que ver con la supervivencia, también hemos detectado que existen algunas variaciones al respecto, ¿no? Rufino, antes de despedirnos, entiendo, pues ya conocemos esa evolución de los últimos 10 años y entiendo que la tendencia es que la supervivencia siga mejorando. Eso es una certeza que se puede dar a las familias, ¿no? Que la supervivencia seguirá mejorando. Bueno, venimos observando que tanto en lo que tiene que ver con las medidas preventivas, es decir, el conocer los factores de riesgo de este grupo de patologías, como sobre todo y especialmente anticipar los métodos de diagnóstico, los sistemas de screening que permitan el diagnóstico y sobre todo también los medios, la disponibilidad de nuevos sistemas de tratamiento, sin duda auguran que este problema sea un problema que en plazo corto vaya mejorando hasta ese objetivo o ese reto, y es de convertir al cáncer en una enfermedad crónica.
Pues con ese último mensaje nos quedamos. Rufino Álamo, técnico del Registro Poblacional de Tumores Infantiles en Castilla y León, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amables. Un saludo. Mientras tanto, los políticos siguen a lo suyo, enzarzados en torno a la reforma del delito de malversación. En el Congreso, hoy hay sesión de control al Gobierno en la que no están ni el presidente, ni 2 vicepresidentas, ni 4 ministros. Aún así, los reproches de una modificación a la medida de los independentistas y las declaraciones del secretario del PSC diciendo que no habrá autodeterminación, pero sí un referéndum, han marcado el debate. Me parece una buena noticia que el PSOE por fin diga la propuesta que tiene, porque así podremos confrontar propuestas. La nuestra es un referéndum de autodeterminación. Que con un gobierno de Pedro Sánchez, con un gobierno presidido por el Partido Socialista, nunca se va a celebrar un referéndum de ese tipo, ni de forma regular ni irregular. Van a continuar cediendo ante el chantaje de los separatistas y seguir reformando el Código Penal a la carta con tal de mantenerse en el Gobierno. ¿Hasta cuándo van ustedes a seguir bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial? España no merece un gobierno que legisle con delincuentes, señoría. No lo merecemos, señoría. Usted no se preocupe tanto por mí, preocúpese por usted, que está incumpliendo la Constitución y la ley. Debate servido, como siempre. Por cierto, que la Guardia Civil ha detenido en Palencia a 17 personas imputadas en un total de 26 delitos. Se dedicaban a asaltar camiones para robar su carga. No se descartan más detenciones en el marco de la operación Showtrack, de la que tiene más datos nuestra compañera Marta Caña. Son 17 los detenidos y 2 los acusados en esta operación. Están acusados de pertenencia a una organización criminal y de robo con fuerza. Se dedicaban principalmente a la sustracción de camiones y después vendían tanto los vehículos como la mercancía que había en su interior. Un valor que llega a superar los 2 millones de euros. Y es que en el panorama nacional han sido hasta 26 los camiones incautados. 3 de ellos aquí en Palencia. 4 de estos detenidos están ya en prisión. El resto en libertad con cargo, aunque de momento no se descartan nuevas detenciones. La operación Showtrack se inició en el mes de marzo pasado al haber tenido conocimiento del robo de un camión en la localidad palentina de Villamediana. Desde este momento se llevó a cabo una importante investigación por parte del personal de la Guardia Civil de Palencia. Tras robar los vehículos, se ponían en contacto con otra de las personas detenidas, en este caso de nacionalidad paraguaya, quien exportaba los vehículos a su país de origen a través de su empresa, mezclando tanto vehículos de origen lícito como ilícito. Bueno, tenemos una noticia de última hora. Según acaba de publicar el periódico La Gaceta de Salamanca, ha fallecido un bebé de solo 3 meses por bronquiolitis en el hospital de Salamanca. Según publica este periódico, ha fallecido este bebé de 3 meses por bronquiolitis. Asegura también que el complejo asistencial está viviendo una fuerte ola de esta enfermedad, como también estamos contándoles estos días aquí en Está Pasando. Así que, por tanto, según esta última hora, ha fallecido un bebé de 3 meses en el hospital de Salamanca debido a la bronquiolitis. Más detalles, como siempre, en la siguiente edición de nuestros informativos. Ahora, aquí en Está Pasando, lo que toca es analizar un tema de actualidad. Y hoy vamos a hablar de la Ley de las Familias que aprobó ayer el proyecto el Consejo de Ministros. Pilar. Sí, Eduardo, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley de las Familias, un proyecto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige, ya saben, la ministra Ione Belarra. Ha sido otra de esas normas que ha evidenciado diferencias entre los 2 socios del Gobierno. Unidas Podemos llegó a asegurar que el PSOE pretendía reducir los permisos que contemplan la norma. Esas discrepancias han originado algunos retrasos, pero ayer el Ejecutivo daba el primer visto bueno a la norma antes de su tramitación parlamentaria. Enseguida vamos a ver qué novedades trae esta Ley de Familias, pero antes les presento a quienes van a participar hoy en el análisis. Saludamos ya a Maya Echevarría, que es directora de la Unión de Asociaciones de Familias, y a Javier Rodríguez, que es director del Foro Español de la Familia. Gracias a los dos por atendernos. Gracias a vosotros. Y antes de nada, vamos a ver qué supone esta Ley de Familias y qué ayudas y medidas de conciliación contempla, Eduardo.
Bueno, Pilar, pues reconoce la diversidad familiar y avanza en la conciliación de las familias. Así resumía el Ministerio de Derechos Sociales este proyecto de ley de familias que aprobó este martes el Consejo de Ministros. La futura ley reconoce diferentes tipos de familia y abre un marco de derechos para ellas. Son estas 16 que tanto están dando que hablar, pero que al final no deja de ser un poco poner nombre a situaciones que ya existen. Por ejemplo, términos que pueden llamar la atención: familia biparental, son matrimonios y parejas de hecho. Familia múltiple, la que tiene hijos, sean biológicos, adoptados o acogimientos. Familia reconstituida, pues con hijos de relaciones anteriores. Transnacional, con algún integrante residente en otro país. Personas solas, poco más que añadir, pero que se van a beneficiar de algunas novedades que incorpora esta nueva ley de familias, como por ejemplo, lo adelantábamos, las medidas de conciliación. Aquí van a ver a continuación algunas de esas novedades en materia de conciliación. Por ejemplo, las parejas de hecho, igualándolas a los matrimonios, también dispondrán de un permiso de 15 días en cuanto formalicen el registro de esa pareja de hecho. Además, habrá 5 días al año en lugar de los 2 actuales por accidente o enfermedad grave de familiares hasta segundo grado o convivientes, y 4 días al año más que se podrán coger por horas para salir del trabajo por alguna urgencia familiar. Todo eso son permisos retribuidos, y ya sin cobrar también hay otro permiso parental de 8 semanas, 6 semanas el año que viene y ya 8 al final el año siguiente, en 2024, que se podrán disfrutar de forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla 8 años. Son 2 baterías de medidas de conciliación, permisos remunerados con retribución en el trabajo, y también ese otro bloque, ese permiso parental de hasta 8 semanas en 2024, que se puedan coger de forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla los 8 años. También se amplía la renta de crianza de 100 euros al mes por hijo de 0 a 3 años. Ya lo cobran ahora las madres trabajadoras, pero después también lo van a recibir las que estén en paro y las que hayan cotizado al menos 30 días a partir del parto, y las que tengan un empleo temporal o a tiempo parcial cobrarán esa prestación íntegra, no es solamente una parte proporcional como ahora. Por último, las familias monoparentales con 2 hijos o más se van a equiparar en derechos a las familias numerosas. Bueno, pues gracias, Eduardo. Ahora entramos al detalle de esa ley, pero yo les voy a pedir en primer lugar que me hagan una valoración de lo que les parece la norma. Si le parece, empezamos por Amaya. Sí, buenos días, buenas tardes. Nosotros somos una organización que hemos luchado durante muchísimos años por la diversidad familiar y por la conciliación. Entonces, el hecho de que haya una ley de familias específica para reconocer esta diversidad, que como ya habéis explicado ha existido siempre, pero que la visibilice y que intente equiparar en derechos a todas estas familias, nos parece, la verdad es que una gran noticia, la valoramos muy positivamente. Sí que creemos que en algunos puntos podría haber sido un poquito más ambiciosa, pero nos parece muy interesante eso. Simplemente el que haya una ley de familias, pues nos parece una gran noticia. Esa es la respuesta de Amaya. Javier, ¿qué le parece esa ley que ayer aprobaba el Consejo de Ministros? Bueno, pues lo primero de todo, celebrar que por fin exista una ley de familia en el nivel nacional que equipare y mejore las ayudas y la promoción de la institución familiar que ya había y era irregular dependiendo de la comunidad autónoma donde nos encontrásemos o donde residiera la familia, ¿no? Con lo cual eso lo celebramos. También nos parece insuficiente, como decía Amaya, ¿no? Aunque bueno, es mejor de lo que había, pero todavía muy insuficiente. Y por otro lado también lamentamos que aprovechando una ley de familia que hubiese sido pues beneficioso para todo el conjunto de la sociedad, hayan aprovechado también para pues hacer el eslogan, ¿no? De esos famosos 16 tipos, que lo mismo que pueden haber sido 16, podrían haber sido 100, 1000 o infinitos, porque tantas familias distintas hay como hogares donde viven, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí vemos un intento de meter algo de ideología, lo cual lamentamos que se haya hecho a través de la institución familiar, la más valorada y la mejor valorada por todos los españoles. Javier ya nos está adelantando, bueno, pues alguna de las pegas que le ve a esta norma. Ayer la ministra decía en su comparecencia tras el Consejo de Ministros que remedia carencias históricas y que refuerza la protección de todas las familias. Amaya, ¿es así? Bueno, en parte ya nos lo ha dicho en la primera pregunta, pero ¿qué pega concreta le ven a esta norma, si es que la tiene para usted?
Sí, bueno, le vemos pegas porque la verdad es que se habían anunciado otra serie de medidas. La ley que se había planteado en un primer momento era mucho más ambiciosa. Por poner algunas pegas, por ejemplo, los 100 euros de crianza es para madres que hayan vivido una situación de empleo anterior al embarazo, con lo cual pues sí que va a dejar fuera algunas familias que pueden ser vulnerables y que la madre pues quizá no ha estado en una situación laboral, lo cual no le va a permitir acogerse a esta ayuda. También respecto a las 8 semanas hasta los 8 años es otra medida no remunerada, con lo cual al final muchas familias que no pueden prescindir a una parte del sueldo familiar pues no se van a poder acoger al no ser remunerada, y volvemos a lo mismo, que hay familias que además van a tener más problemas en buscar otros tipos de cuidados, sobre todo si son de pago. No van a poder tampoco acogerse y va a ser solamente pues para familias que pueden prescindir de esa parte del salario. En cuanto a familias monomarentales, bueno, se han dejado fuera muchas de las demandas de las organizaciones de familias monoparentales, que eso también lo echamos en falta. Es cierto que se equiparan en las que tienen 2 hijos a familias numerosas, pero claro, quedan fuera las que tienen un solo hijo o hija y otra serie de demandas y de necesidades que esta tipología familiar tiene específicamente. Entonces, bueno, pensamos eso, que podía haber sido una norma más ambiciosa, pero lo consideramos un buen punto de partida, esperando pues que se vaya mejorando. En este punto de la conversación se incorpora nuestro compañero Eduardo, que les va a preguntar también. Eduardo. Sí, ya ha valorado un poco esas medidas punto por punto de conciliación, quizás las más interesantes, en torno a esos 9 días en total de permisos retribuidos para cuidar de familiares, distribuidos en 5 y en 4, y esas 8 semanas sin remunerar hasta que el niño cumpla 8 años. ¿Cómo lo valoran? En este caso, Javier, ¿es suficiente? ¿Se queda corto? ¿Le ve alguna pega a estas 2 líneas de medidas de conciliación? Bueno, en primer lugar, es positivo porque mejora lo que ya había. Cualquier medida que avance en conciliación y en facilitar pues que los padres, las madres puedan atender a sus hijos en las necesidades que requieren, será siempre bienvenida. Es insuficiente, efectivamente, porque tantas situaciones hay, como decía antes, como familias concretas, ¿no? Y no es lo mismo una circunstancia sobrevenida, un accidente, pues que alguna enfermedad que pueda tener algún carácter un poco más crónico, alguna necesidad que requiera más días. En cualquier caso, celebramos que se avance en conciliación, aunque es verdad que dejar la puerta abierta a poder disfrutar de estos avances, dependiendo de las circunstancias concretas, tal vez hubiese estado mejor. En cualquier caso, celebramos, como decía, que se amplíe los derechos de las familias en cuanto a conciliación. Javier, también Amaya antes hacía referencia a esa ayuda de 100 euros al mes para familias con menores de 3 años, que se amplía y llega bueno, pues a más madres. Por ejemplo, ahora va a llegar a madres en paro que estén cobrando la prestación por desempleo, pero todavía se quedan fuera, todavía pues eso, madres o familias o padres. ¿Se podía haber llegado más también en ese aspecto? Javier, ¿qué opinión le merece? Por supuesto, al hilo de todas las preguntas, la contestación empieza igual. Es positivo porque mejora lo que había, pero insuficiente aún, ¿no? Las necesidades que tiene una madre con respecto al cuidado y todo lo que tiene que atender a un bebé recién nacido, a su hijo, son las mismas, independientemente de la situación profesional de la madre, ¿no? Tiene que estar en casa igual con él, hay que atenderle. Cualquiera de nosotros, al principio necesitamos de un cuidado exhaustivo, 24 horas al día, durante mucho tiempo, hasta que ya pues, podemos estar al cuidado de otras personas. Al principio, lo idóneo es que sea de nuestra madre, de nuestro padre, con lo cual es insuficiente porque solo tiene en cuenta las características profesionales previas o posteriores de la madre, no la condición que adquiere de madre ya una vez que tiene el bebé, su hijo, en casa con ella, ¿no? Con lo cual es insuficiente porque las necesidades son las mismas, pero las ayudas solo se dan atendiendo a circunstancias profesionales. Estamos hablando de lo que les parece la ley de las familias. Vamos a hacer una pequeña pausa, si me lo permiten, para la publicidad y enseguida regresamos hablando de este tema. Hasta ahora.
Seguimos analizando la Ley de Familias y lo estamos haciendo con Amaya Echevarría, que es la directora de la Unión de Asociaciones de Familias, y con Javier Rodríguez, que es el director del Foro Español de la Familia. Antes de seguir hablando con ellos, vamos a ver unos datos, vamos a ver cómo son las familias de Castilla y León. Eduardo. Y según la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística, así como van a ver, eran los núcleos familiares de nuestra comunidad autónoma en 2020. Son los últimos datos disponibles. Van a ver cómo entonces había casi medio millón de parejas casadas en nuestra comunidad autónoma. De ellas, 150.000 vivían con un hijo, otras 125.000 con 2 y 23.000 con 3 hijos o más. También había entonces 71.200 parejas, de hecho, más de la mitad con al menos un hijo. Madres con hijos, lo que el gobierno llama ahora en su ley monomarentales, pues había más de 100.000 y 7 de cada 10 tenían un solo hijo. En el caso de los padres había 24.000, la gran mayoría también con un solo hijo. Y en el caso de matrimonios de mismo sexo, el INE sí tiene datos más actualizados del año pasado, 2021. Había entonces entre mujeres 62 y entre hombres 49. En ese último caso, una curiosidad, la única provincia en la que no constaba ningún matrimonio entre dos hombres era Soria. Gracias, Eduardo. Esta ley de familia reconoce los distintos tipos de familias que hay en la actualidad. Amaya, en la práctica, que se reconozcan esos diferentes tipos de familias en una ley, ¿en qué se traduce en la práctica? Yo no sé, estoy pensando que a lo mejor eso facilita el acceso a ayudas a personas que hasta ahora no las tenían, ¿o en qué se traduce? Bueno, pues sí que es cierto que la ley contempla que algunas familias, por ejemplo, sean de especial protección, pero yo creo que sobre todo es visibilizar la diversidad familiar también para facilitar su aceptación. Son modelos familiares que no son nuevos, como hemos dicho, pues eso, siempre han existido, pero el reconocer distintas tipologías familiares que muchas veces van asociadas a necesidades específicas que ni lo consideras. Por ejemplo, en UNAF trabajamos mucho con el modelo de familias reconstituidas, las que aportan un hijo o hija de relaciones anteriores, y son tipologías familiares que se enfrentan a retos, pues al final conviven con un adulto que ejerce funciones parentales pero que no es su progenitor, y esto genera una serie de dificultades. Pues el visibilizar que existe esta tipología debería ayudar a ofrecer tanto legislación o ayudas que puedan necesitar estas familias para equipararles en derechos a otros modelos familiares, que es al final de lo que yo creo que trata esta ley. Así que nos parece muy importante el visibilizarlo. Es cierto, como decía Javier, que algunos medios pues han centrado mucho en estos 16 modelos específicos, porque todas las familias somos distintas, pero creo que no debemos quedarnos con lo anecdótico, sino con el mensaje de que pues eso, existen muchas tipologías distintas y algunas pues van a necesitar un tipo de ayuda especial, y eso pues simplemente eso para funcionar igual y para poder hacer lo mismo, para poder tener los mismos derechos que otras modalidades familiares. Para los que no hemos profundizado mucho en la ley de familias, Javier, sí que esta nueva norma contempla una categoría especial para familias que hasta ahora eran consideradas familias numerosas de categoría general. ¿En qué se va a traducir ese cambio? Bueno, por lo que he podido ver del anteproyecto, las familias numerosas de categoría general eran las que tenían hasta de 3 a 5 hijos, y por lo que he visto, hablo un poco de memoria, ahora se van a considerar de categoría especial a partir de 4, si no me equivoco, con lo cual también es un avance, es atender un poco a la realidad y bueno, pues dar facilidades y apoyo a todas esas familias que, como también decía Maya, ¿no?, que por sus circunstancias concretas y cuando ya hay un grupo amplio de familias que comparten esas necesidades, pues desde las administraciones públicas se les pueda facilitar su importante labor que hacen para toda la sociedad, de la que nos beneficiamos todos, porque no olvidemos que la familia no es, que también es una cosa que he hecho en falta en este anteproyecto, ¿no? La familia no es meramente un ente en permanente necesidad de ayuda, como si fuera limosna, ¿no?, que el Estado da, sino que la familia es la inversión más rentable que puede hacer cualquier gobierno, cualquier administración, ya que, bueno, aparte de ser el tejido social básico y el núcleo del tejido social de cualquier país o nación,
también aporta mucho al Estado. Tenemos un estudio, el último que tenemos con datos que habría que actualizar porque es de hace 4 o 5 años, es que por lo que el Estado aporta a la familia en España, en un hijo, es decir, ese hijo a lo largo de su vida devuelve al Estado hasta 5,1 veces esa inversión. Con lo cual no estamos hablando solo de ayudas, sino de un reconocimiento que es más por justicia, ¿no? Y por la importante labor social que la familia aporta al conjunto en este caso, de España. Desde luego lo que está claro es que la conciliación de la vida familiar y laboral es compleja, algo se tenía que hacer y algo hay que seguir haciendo para tener los hijos y poder atenderlos, claro, efectivamente en condiciones cuando los padres trabajan. Yo quería hacerles una preguntilla pues la última y por favor que sean breves porque no me queda nada de tiempo. También habilita esta ley, bueno, pues que se prohíba a los padres hacer uso del llamado, de lo que se llama PIN parental en los centros educativos en lo relacionado a la diversidad familiar. ¿A ustedes qué les parece esto? Pues empiezo yo. A nosotros nos parece bien, creemos que es fundamental que se visibilice la diversidad familiar. Como decía, en UNAF llevamos luchando muchos años por esto, entonces nos parece que además es trabajar por la paz social y por la integración y por la visibilización de eso, de que existen estos modelos familiares y todos tenemos los mismos objetivos fundamentales, que es poder criar a nuestras familias con cierto bienestar. Entonces, al final, es más lo que nos une a todas las familias que lo que nos diferencia. Y es fundamental visibilizarlo, así que a nosotras nos parece bien que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a esta información. Y Javier, muy brevemente, por favor. Muy brevemente, nosotros nos ceñimos a lo que dice la Constitución, el respeto a la libertad y a la no imposición de cuestiones morales, éticas o de valores por parte de las administraciones, que tienen un deber de neutralidad también en la enseñanza de nuestros hijos, y el respeto, por supuesto, a los padres en estas cuestiones, como garantiza la Constitución y las sentencias del Tribunal Supremo. Pues muchísimas gracias a Maya y a Javier por pues habernos informado un poco más sobre esta ley de familias y saber acerca de la opinión que tienen estas dos asociaciones a las que ustedes representan. Muchísimas gracias. Hasta aquí el análisis. Seguimos pendientes pues de lo que está ocurriendo en la actualidad, de lo que ocurre, por ejemplo, en la fábrica de Flor de Esgueva de Peñafiel. Allí su propietaria, Lactalis, ha planteado despidos. Ayer ya se lo contábamos y los trabajadores se han concentrado a las puertas para dar a conocer su malestar. Eduardo. Pues sí, lo contamos ayer aquí en directo en Está Pasando. Lactalis quiere prescindir de 10 trabajadores de su planta de Flor de Esgueva en Peñafiel, en Valladolid. Ahora son 70 y el comité de empresa teme que esto acabe finalmente en el cierre de la fábrica, porque hace 2 años eran el doble de empleados. Andrea Olmedo, buenos días. Estamos allí en directo porque los trabajadores y vecinos de la zona se han concentrado para evitar lo que consideran un desmantelamiento de la planta. Como podéis ver, una muestra absoluta de apoyo por parte de los vecinos del municipio de Peñafiel y también por parte de estos trabajadores aquí a las puertas de la fábrica de Flor de Esgueva, de esta quesería, ante esos 10 posibles despidos a principios de este año, por esos 2 cierres de esas secciones de embalaje y de precortado que las externalizaron a otras empresas de fuera. Estamos con Raúl Vela, portavoz del comité CESIR. Raúl, ¿qué es lo que pedís vosotros desde los sindicatos? Mira, pues desde los sindicatos y el comité de empresa lo que pedimos ahora mismo es trabajo para la comarca y estabilidad. Estamos intentando negociar con la dirección de empresa y llegar a un acuerdo, porque entendemos que han deslocalizado una parte de la fábrica y anda una parte de la fábrica también una empresa multiservicios, y creemos que con todo eso y revirtiendo esa situación se puede mantener el empleo. Vuestro objetivo es, en primer lugar, el diálogo ante todo, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos dispuestos a dialogar con la empresa en cualquier momento y que se sienten seriamente a negociar con nosotros. No queremos ahora mismo, por parte del comité de empresa, ningún despido, y que si se revierte esa situación que te he estado comentando, no habría ningún problema.
También un poco nos comentabais antes que os cuenten el plan de futuro, un poco de la empresa ante esta situación un poco de incertidumbre, ¿no? Sí, nosotros hemos pedido a la dirección de empresa un plan de viabilidad y un plan industrial para la continuidad. Tenemos en nuestras mentes desde hace varios años el problema con Lauki y entendemos un poco dentro del comité de empresa que están desmantelando un poco encubierto esa situación que pasa con Lauki. Muchas gracias, Raúl. Como veis, una situación de preocupación, pero sobre todo y ante todo manteniendo ese diálogo y esa tranquilidad. Nos comentaban que quieren seguir trabajando, quieren seguir produciendo unos de los mejores quesos de la provincia y sobre todo también dar un mensaje de tranquilidad a esos productores de leche que por supuesto les seguirán comprando su producto. Y veremos en qué queda esa negociación, porque esa es una planta muy querida y muy importante en la comarca ribereña. Gracias, Andrea, muy buenos días. Y en un registro muy muy diferente, les contamos que a solo 8 días para la Lotería de Navidad ya están en el Teatro Real de Madrid los bombos del sorteo. Ahí los tienen, llegando esta misma mañana al escenario del sorteo extraordinario del próximo jueves 22 de diciembre. Los bombos, las bolas, la tolva y el resto de elementos están ya, como ven, custodiados en el teatro desde este momento hasta el esperado día en el que el azar repartirá este año, atención, más de 2.500 millones de euros en premios. Todo casi preparado. Y otra estampa típicamente navideña que nos deja la mañana es el esperado anuncio de Navidad de Campofrío. Teniendo en cuenta los acontecimientos que nos rodean, imaginemos que hoy mismo tuviéramos que hacer testamento. ¿Qué clase de legado dejaríamos? Bueno, vamos a ver. Antonio de la Torre, titiritero de profesión. Bueno, así expresados. La herencia es el título de la campaña de este año que apela al temor que produce la situación actual y que también anima a dejar un legado de coraje y optimismo a las nuevas generaciones. Daniel Sánchez Arévalo ha dirigido esta pieza audiovisual con muchas caras conocidas, como ven, Antonio de la Torre, también Carlos Areces, pero también Mónica Carrillo, Tamara Falcó o Iker Casillas. Una buena colección de noticias horripilantes. Pues como inspiración para una serie de ficción, esto es una fortuna. Sí, personajes con los que se pueden identificar diferentes generaciones, diferentes edades, y es una bonita reflexión, ¿no? ¿Qué futuro, qué mundo les vamos a dejar? Sí, porque como sigamos así... Sí, desde no luego que sí. Así que nada, una buena reflexión para estas Navidades, así que ahí tenemos ese spot que es un poco el pistoletazo de salida, ¿no? De Entre las los bombos Navidades. del sorteo de Navidad Eso y el es. anuncio de Campofrío, esto está ya No nos queda encaminado. nada, es que la próxima semana más o menos ya sabremos a ver esos ganadores. Y tú y yo ya veremos sí, la semana que viene, eso es, ya les contaremos con ese programa especial de la Lotería de Navidad. Pero de momento, mañana ustedes y nosotros tenemos una cita aquí, ya lo saben, como todos los días, a partir de las 12:30. En Está Pasando. Eso es. Hasta mañana. Que disfruten, adiós. Hala, suerte. Señor Casillas, señor Casillas. Pues mire, déjeme ahí en herencia todos los juegos que no me he terminado en streaming.